Vamos a continuar con la parte 3 de estas interesantes reformas en materia penal fiscal. Y hoy déjenme platicarle de lo que podemos denominar como EFOS y EDOS profesionales y por otra parte los EFOS y EDOS por accidente. Les platico, el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que ha sido adicionado en esta reforma aprobada el pasado 15 de octubre, contempla 5 conductas en el tipo penal. Esto es, la persona que expida, enajene, compre o adquiera, se agrega un nuevo concepto, o la persona que permita o publique anuncios que tengan que ver con comprobantes fiscales que a su vez amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, será sancionado con una pena de prisión desde 2 hasta 9 años. La reforma sí tiene un impacto porque anteriormente se sancionaba con una pena de 3 a 6 años. Entonces sí hay un incremento de entrada a la pena para este tipo de conductas que son realizadas por aquellos sujetos que de manera coloquial hemos denominado como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, y quien las adquiere serían las empresas que deducen operaciones simuladas o llamadas como EDOS. La relación pudiera ser como lo estamos viendo en esta diapositiva, en donde la empresa detectada por el SAT como un EFO expide una factura en favor de una empresa que la adquiere. Esta empresa incluso podría ser intermediaria y pudiera haber más de una empresa. Aquí estamos mostrando solamente 3 niveles. Entonces, el intermediario sería un EDO aparente, quien adquiere la factura y después refactura a una tercera empresa que sería, en este caso, la empresa que deduce de manera definitiva y final el efecto de estos comprobantes fiscales. De igual manera pudiera realizarse únicamente en 2 niveles, es decir, la empresa EFO factura a la empresa que al final deduce el efecto final del comprobante y esta sería el EDO. Aquí pensemos, si estamos en un esquema donde participan 3 o más, ya estaríamos también en el umbral de delincuencia organizada, siempre y cuando la suma de las operaciones realizadas con estas facturas rebasen la cantidad de 7.804.000 pesos aproximadamente. ¿Qué más? ¿A qué le llamamos un EFO profesional? Pues definitivamente a aquellas empresas que realmente fueron diseñadas para llevar todo este tipo, planeadas para llevar todo este tipo de operaciones en perjuicio del fisco y cuya finalidad es colocar estos comprobantes en empresas, dice el SAT, que por necesidad, por planeación, por ignorancia, adquieren estos comprobantes y por lo tanto les permite deducir para efectos de impuesto a la renta, acreditar para efectos de IVA e incluso hasta solicitar devoluciones de IVA. Pero también pueden existir los llamados EFOS por accidente. Esta reforma se ha criticado que va a tener un efecto de un cañonazo, es decir, un cañonazo que se dirige a un universo indeterminado y que se va a llevar, dicho coloquialmente, entre las patas, tanto a EFOS profesionales como a empresas que por accidente han caído en esta situación prevista. Un ejemplo, un contribuyente que viene realizando operaciones reales, enajena bienes, presta servicios con clientes reales, quizá dentro de 1 año, dentro de 2 años, por cuestiones económicas, por problemas del mercado, esto es muy común, pueda caer en una situación difícil. Probablemente se caigan sus ventas, pierda clientes por cualquier motivo que se les pueda ocurrir. Ese cliente por descuido, por ignorancia, quizá por necesidad de que no tiene para pagar la renta de las oficinas o de los locales, se cambia de domicilio y omite presentar el aviso. Tan grave puede ser su situación que deja de presentar declaraciones, entonces el SAT lo va a buscar y uno de los supuestos para entrar en la parte del 69B como una empresa
que simula operaciones es que no sea localizable en su domicilio. Entonces el SAT determinará incluir a esa empresa dentro de la lista de los presuntos. Posteriormente, y conforme avance el tiempo, la empresa quizá ni siquiera se dé cuenta porque no tiene su buzón fiscal activado, porque los dueños, los socios, por ese descuido, por esa necesidad, por esa gravedad de su situación económica, dejan de atender este tipo de problemáticas, y de la noche a la mañana esta empresa va a estar dentro de la lista definitiva de los EFOS. Ese es un EFO por accidente, pero también sufre el efecto de este cañonazo de reforma penal fiscal. Obviamente los clientes que sí adquirieron esos bienes, que sí recibieron esos servicios, tendrán que demostrar la materialidad. El primer problema es que el párrafo 8 del artículo 69b establece que estos EDOS tienen 30 días una vez que los EFOS son publicados en la lista definitiva en el Diario Oficial de la Federación. Normalmente ninguna empresa está todos los días checando qué es lo que se publica, y ese plazo de 30 días posiblemente ya se le pasó, y por ese simple hecho ya esta empresa tendrá la sanción de extinguir los efectos. Es decir, se tiene que regresar en su contabilidad, en sus registros contables, presentar declaraciones complementarias y eliminar esa factura dentro de las deducciones que pudo haber aplicado o de los impuestos que pudo haber acreditado. Si es un cañonazo, nos pasa a traer a muchísimos contribuyentes que quizá tendrán la necesidad de verse inmiscuidos en problemas litigiosos. Ojo nada más, esta reforma, el artículo 113 bis, es una norma sustantiva, por lo tanto su vigencia inicia a partir del 1 de enero del año 2020 y únicamente se podrá aplicar a los hechos y a los actos que sean realizados a partir de esa fecha. No puede ser aplicado de manera retroactiva, así que todas las operaciones de IEFOS y EDOS que todavía se sigan actualizando de aquí al 31 de diciembre de 2019, se les seguirá aplicando y se les tendrá que seguir aplicando la norma sustantiva que está vigente en este momento. Y bueno, en esta ocasión aquí la dejamos. Hay que seguir estudiando, hay mucha información, pero sí hay mucha información que hay que analizarla con cuidado porque está creando falsas expectativas y falsos terrorismos fiscales. Sí es una reforma muy compleja, no es el único punto y bueno, seguiremos abundando al respecto. Por lo pronto, se los dejo de tarea. Muchas gracias.